Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todas y a todas a este curso de Inteligencia Artificial para la Docencia, el cual será impartido por el doctor Javier Aranda Arredondo. Me va a permitir presentar al doctor Javier Aranda Arredondo. Él es doctor en Filosofía por la Universidad de Guanajuato, donde es profesor de tiempo parcial. Recientemente participó como expositor en el primer Congreso Internacional en la línea de la Red Germano-Latinoamericana de Investigación y Doctorado en Filosofía, así como en la Conferencia 2025 de la Asociación Internacional de Filosofía Japonesa, realizada en la Universidad de Tokio. Ha publicado en diferentes journals y en diferentes universidades. Este año obtuvo el nivel candidato en el Sistema Internacional de Investigadores e Investigadoras. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por este apoyo. También quiero agradecer a todos y a todas las docentes que nos acompañan. Igual yo considero que ahorita por la hora no tardan más en integrarse. Tenemos un número sustancioso de 37 docentes. De 37 docentes, doctor Javier, de diferentes áreas. Tenemos de diferentes programas educativos y también nos acompañan, estoy muy gustoso que nos acompañan de otros campus. También tenemos compañeros del campus Celaya, Salvatierra, y sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Les voy a comentar un poquito referente a la forma en la cual vamos a estar trabajando en este curso de inteligencia artificial. Miren, como sabemos, tendremos sesiones síncronas. De antemano, como yo lo estaba planteando, son 4 sesiones síncronas. Es muy posible, dependiendo de lo que nos diga el doctor, que tengamos una sesión más, es decir, que sean 5 debido al número de temas que hay, y es muy probable que se vaya a un jueves más, es decir, un jueves, el primer jueves del mes de noviembre. Pero ya el doctor les irá comentando referente a esto, igual cómo vamos a ir desarrollando. Las sesiones síncronas tienen una duración de 1 hora y media. Además, se tendrá trabajo autónomo a través de la plataforma de Campus Digital. La plataforma de Teams solamente la vamos a ocupar para lo que es, ¿no?, una sesión síncrona de videollamada. La sesión está siendo grabada. Esta sesión se piensa subir o estará en la plataforma de Campus Digital, pero también ustedes la pueden revisar dándole clic o el enlace en donde están los comentarios de esta reunión del día de hoy. Ahí está la grabación. Además, a todos ustedes los di de alta en la plataforma de Campus Digital. Solamente son muy pocos los que no pude dar de alta. De todos modos, les envío un correo informándoles, ya que es muy probable que nunca hayan ingresado al Campus Digital. El horario, pues de 5 a 6:30 de la tarde. Obviamente, saben las acciones para desarrollar en esta convocatoria. Para los profesores de tiempo completo les apoyan, les aportan puntos en el numeral 4 del reglamento del programa de estímulos del desempeño del personal docente, como experiencia de actualización. Si tienen alguna duda, comentario referente a que no están inscritos en la plataforma de Campus Digital, no pueden ingresar. Aquí voy a estar en la sesión acompañando al doctor, y les pido por favor que me pueden en el chat ahí poner, sabes que yo no tengo acceso o algo así, y con todo gusto les apoyo. La sesión va a quedar grabada, como ustedes saben, debido a esta modalidad un poco mixta, híbrida. Pueden ustedes tener acceso también a la plataforma y a la grabación cualquier otro día. Bueno, ya tanto rollo, ¿verdad? Sin más, doctor, muchísimas gracias. Estoy muy agradecido con usted, también con el apoyo de la doctora Cristina se haya dado. Y pues mire, sin más, les dejo a sus alumnos, compañeros docentes, y muchísimas gracias por la convocatoria. Gracias, gracias. Bueno, pues primero, pues me da mucho gusto verlos y a los que conozco, a los que no tengo el gusto, todavía, pues espero que podamos ahorita, pues platicar y
y más o menos irnos conociendo. Bueno, pues la sesión de hoy pues es una introducción en general, básicamente a la inteligencia artificial y que va a culminar en la inteligencia artificial con la que contamos. Como pueden ver, si ya entraron a la página del campus digital, pues ahí están los bloques de contenido, ¿no? Que empiezan con esta noción de los fundamentos, cómo es la creación de contenido asistida por IA, el uso de inteligencia artificial en la actividad docente, y luego vamos a tocar este tema de la integridad y en torno a la ética. Y en última instancia, este tema de evaluación y retroalimentación asistidas por la inteligencia artificial. Yo creo que podemos ver ya hacia la segunda o tercera sesión, o sea, a finales de la segunda, principios de la tercera sesión, si será necesaria una quinta, y pues ahí ya platicamos en este respecto. Am, Ahora, nada más quisiera saber de los que están aquí, más o menos, pues como de qué áreas son, ¿no? En qué trabajan más o menos, o qué se especializan. Esto para tener más o menos una idea del fondo y saber cómo empezar a abordar este tema de la inteligencia artificial. Sí, adelante. David, no tomes esto a mal, pero es posible que estés dejando que tu historia de todo va a hacer que tu capacidad de verlo con objetividad. Sí, si quieren empezar a hablar, no hay problema. Ahí veo dos manos levantadas, no sé quién guste. Sí, pero ¿sí me escuchan? Sí, sí, Hola, buenas tardes. Bueno, quiero preguntar buenas si la tardes. idea es irnos presentando Si gustan, sí, sí, es buena idea. un poco. Sí, bueno, soy Sí, Rosa María Teresa Angulo Romero y yo estoy en el Departamento de Letras Hispánicas, imparto en el área metodológica las materias de didáctica y de planeación, entre otras. Y estoy interesada en el curso precisamente para preparar a los estudiantes, ya que considero que entrar con la inteligencia artificial es absolutamente necesario en este momento. Los chicos se van a enfrentar a ello. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, Javier. buenas tardes. Gracias por este espacio. Compañeros, muchos días aquí ya conocidos. Buenas tardes. Yo soy Luis Jesús Ibarra Manrique, trabajo como profesor en el Departamento de Educación, en el programa de licenciatura en Educación y en la maestría en Investigación Educativa ahorita. Y mis áreas son precisamente muy parecidas a Rosa María, a la que saludo, y que tiene que ver con didáctica y con metodologías de investigación, con cuestiones de inclusión educativa, y bueno, me parece que esto es esencial para justamente buscar la mejor inclusión posible. Muchas gracias. A ver, aquí nos menciona la compañera Ana María Arias, dice que es docente del Departamento de Educación y su área va encaminada a la orientación educativa y el desarrollo comunitario. Bueno, yo voy a tomar la palabra. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hola, ¿Qué hola a tal? todos. Buenas tardes. Ujú. Yo soy Ramón Bárcenas, estoy en el Departamento de Filosofía y bueno, doy clases en la licenciatura en Filosofía y actualmente coordino la maestría en Filosofía. Y pues mi interés en este curso es por conocer estas herramientas porque realmente desconozco completamente de ello, pero sé que pronto serán incorporadas pues a la docencia y prácticamente es aprender de ello. Gracias, Javier. Sí, Josefina. Buenas tardes. Soy Josefina Elba de la Parra García. Trabajo en el Departamento de Historia en Valenciana. Allí estoy con algunas materias como docencia de la historia, técnicas de investigación histórica, entre otras. Muchas gracias. Alejandra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Núñez del Departamento de Lenguas.
trabajo en la licenciatura de enseñanza de inglés y la maestría en lingüística aplicada, dando materias de análisis del discurso y cuestiones que tienen que ver con, pues, con el lenguaje, ¿no? La lengua en general. Ya tengo un poco de experiencia con algunas aplicaciones de IA y de hecho ya lo estoy implementando en construcción de materiales. He tomado algunos cursos pues que enseñan a usar ciertas apps, entonces no vengo desde cero, pero sí con un conocimiento básico. Muy bien. ¿Quién sigue, perdón? Erendira, me parece. Sí, buenas tardes. Soy Erendira Guzmán Segoviano del Departamento de Historia. En la licenciatura imparto los cursos de paleografía y archivística. También ya tengo experiencia utilizando inteligencia artificial y la utilizo actualmente en mi práctica docente. Entonces, igual que la compañera Alejandra, no vengo de cero, sino que tengo algo básico. Gracias. Muy bien. Rocío, me parece. Hola, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Javier. Yo soy del área de Ciencias de la Salud. Pertenezco al campus Celaya Salvatierra. Mi nombre es Stephanie Bermúdez y soy de la disciplina de Enfermería y Obstetricia. Doy clases sobre todo de propedéutica, de salud mental. Actualmente aplico un poco de IA, sobre todo para generar casos clínicos que posteriormente van a tener que analizar y resolver los estudiantes. Gracias. Muy bien. Luis Rolando. Me parece que tiene el micrófono apagado. Perdón, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre, como lo comentó el doctor, es Luis Mejía Mazariegos y yo trabajo en la DCEA, perdón, en la División de Ciencias Naturales y Exactas, en química. Soy docente de físico-química y de electromagnetismo. He utilizado parcialmente la inteligencia artificial, tanto para resolver problemas como para motivar a los estudiantes que resuelvan esos problemas. Gracias. Muchas gracias. También nos comenta aquí en el chat la compañera Arely Vargas, nos dice que viene del Departamento de Artes Visuales y su área es producción artística. Y también está la compañera Gabriela Trejo, quien nos dice que es profesora del Departamento de Letras y da clases de literatura y seminarios de titulación, entre otros. Bueno, pues ya conociendo sus perfiles, me da mucho gusto conocerlos, a quienes no tenía el gusto. Le falta la doctora Cristina, que no sé si se quiere presentar. Ay, faltan muchos, yo creo, pero bueno, soy Cristina Simañi y estoy aquí como profesora del Departamento de Lenguas, al igual que la doctora Ale, y creo que tenemos otras colegas, veo a la maestra Alma. Y pues nada, yo tengo muy poco conocimiento, entonces estoy con mucho gusto para ver qué puedo aprender. Muchas gracias. Bueno, aquí está, alguien más está escribiendo. Bueno, pues quería preguntarles precisamente para saber qué tanto bagaje tendríamos como para poder dar una buena historia de la inteligencia artificial, ¿no? Ok. Les pone la compañera Tere Gutiérrez, que está en la enseñanza de inglés a jóvenes y niños y es del Departamento de Lenguas. Y la compañera Alma Montes, que también es docente de lenguas en el área de práctica supervisada, que es profesional de la licenciatura en la enseñanza del español como segunda lengua y también tiene conocimientos básicos de la inteligencia artificial. Bueno, entonces teniendo esto en cuenta, vamos a empezar a hablar un poquito de pues, cuál es la idea detrás de la inteligencia artificial, porque realmente lo que conocemos hoy en día como inteligencia artificial, pues es una variante de lo que se ha querido construir como inteligencia artificial y que ha cambiado, ¿no? O sea, hemos tenido diversas aproximaciones hacia el problema de la inteligencia artificial a lo largo de la historia. Y esto es porque históricamente esta noción de inteligencia artificial surge de la computación, pero la computación está muy vinculada con la lógica. Entonces, podemos ver
cómo surge realmente la inteligencia artificial o este concepto a partir de no solo de la historia de la lógica, sino como la historia de la lógica aplicada mediante herramientas que realicen cálculos, por ejemplo, calculadoras, ¿no? Entonces, pues por ahí es muy famoso este aparato que diseñó el filósofo Leibniz, que era como una especie de calculadora analógica, es ahí como una tabla muy extraña y también hay algunos otros aparatos diseñados más o menos antiguos que tratan de automatizar cálculos, ¿no? Entonces, digamos que la idea que está aquí de fondo es, pues, cómo es que podemos cuantificar el conocimiento en términos de lo que nosotros consideramos, pues, que es conocer, ¿no? O sea, la idea de replicar la inteligencia como algo que es reproducible, pero no reproducible en el sentido habitual de pensar, sino en el sentido de que es predecible, de que es computable, o sea, de que es de que se puede calcular, se puede cuantificar y por lo tanto se puede predecir en cierta manera, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, les voy a pasar ahorita un mapa. Les voy a poner el link aquí en el chat. Es de una investigadora y se los voy a poner en pantalla. Este es un póster que realizó esta investigadora que cubre básicamente la historia de la inteligencia artificial. Entonces, es un mapa muy interesante porque nos permite ver, sí pueden verlo bien en pantalla, ¿verdad? Sí. Entonces, empezando de los 40, nos menciona, por ejemplo, algunos de los experimentos más famosos y algunos papers que han sido determinantes en en la historia, ¿no? Entonces, lo pueden tener como un complemento a los materiales que están en la página del campus digital y parte de los 40 hasta, pues, el periodo contemporáneo, ¿no? 2023 es cuando, pone ahí como el surgimiento, bueno, más bien como el establecimiento de la inteligencia artificial generativa. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarles más o menos si alguno de ustedes tiene idea de cómo es que funciona el procesador de una computadora. Es decir, como binariamente o... Sí, o sea, más o menos cómo funciona un procesador, cómo creen que funciona un procesador. Porque esto se vincula mucho con esto de lo que vamos a ver. Si no tienen idea, está bien, es nada más así como una pregunta general, ¿no? ¿Saben? ¿Han investigado? O por ejemplo, ya ven que se habla mucho de transistores, ¿no? Que los equipos de cómputos usan transistores. Sí, profesor, Miguel Cervantes, ¿verdad? Sí. Sí, así es, doctor. Buenas tardes a todos y a todas. Pues no sé Buenas tardes. mucho bien de cómo funciona el procesador, pero por lo poquito que he leído, creo que, bueno, es un dispositivo electrónico dentro de la computadora que de alguna manera, así lo entiendo yo, como que a través de ciertos, creo que le llaman ustedes algoritmos y algunas instrucciones que ya están diseñadas. Por ejemplo, cuando nos metemos a internet a buscar información, el procesador tiene como esa función, ¿no? O sea, tú le das una instrucción, pides alguna información y como que se mete a buscar, ¿no? Por ejemplo, si es internet, pues se mete a buscar como las palabras clave, como que la información que tú le estás pidiendo, ¿no? Entonces yo lo veo un poquito como que una herramienta en la que tú le das una instrucción y entonces la ejecuta y empieza a buscar, ¿no? Dentro de un mundo, un mar de información que tiene frente, ¿no? Puede ser el internet o si es, por ejemplo, información que tengas en tu computadora, en tu disco duro, pues también me imagino que busca así como va buscando como en un laberinto, como en unas rutas, ¿no? Va generando unos caminos de búsqueda. Y yo me permití, tuve hoy un poquito de tiempo para ir viendo el material que nos dispusieron ahí en Campus Digital y me llamó la atención que no sé si tenga relación con el procesador, pero con la inteligencia artificial decía el material que en la actualidad se ha manejado un concepto que le llaman como una
como una red neuronal, como que las computadoras tienden a imitar ese funcionamiento que tenemos nosotros, que creemos que tiene el cerebro humano, ¿verdad? Entonces, que se genera algo así como una interconexión entre, vamos a llamarle así como neuronas digitales, como paquetes de información que tienen las computadoras y los sistemas, ¿no? Entonces, como que me llamó mucho la atención ese concepto de neurona digital. Y eso del buscador, como que es un dispositivo que anda buscando, ubicando la información y luego ya te la presenta, te arroja un montón de datos por ahí ya en pantalla, tú les das clic y ya empiezas a abrir los datos. Pero bueno, un poquito es más o menos lo que entendí, ¿eh? Pero no sé mucho de estos temas todavía. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna idea? Le estoy buscando una imagen para ver, por ejemplo, un transistor. Ok, ahorita regresamos al mapa. Vamos a ver. Esto que se ve aquí, pues es un transistor, ¿no? Es una pieza clave, elemental para cómo funcionan, pues, las computadoras en general, ¿no? Sí han visto esto seguramente en aparatos electrónicos, ¿no? Así tiene sus cuentas ahí, va clavado en la tarjeta madre o lo que sea, ¿no? Em, Aquí lo curioso es que normalmente pensamos el procesador y decimos, pues, ¿qué hace el procesador? Y decimos las funciones, ¿no? Por ejemplo, buscar información o procesar los comandos que uno le pone a la máquina, etcétera, ¿no? Y se plantea como si fuera el cerebro de la computadora. Pero les hago esta pregunta como para tratar de visualizar en términos físicos qué es lo que está haciendo propiamente una computadora. Entonces, lo que resulta interesante de esto es que un transistor, literal, es un medio físico por el que pasa la corriente eléctrica. Entonces, digamos que podemos imaginar la corriente eléctrica como si fuera continua, ¿no? Como si fuera una sola línea. Y en un momento llega al transistor y en el transistor encuentra un tope. Es decir, el tope es el transistor deja que pase la corriente hacia adelante o deja que no pase la corriente. Como esa parada lo podemos nosotros interpretar como una señal muy básica de sí y no. Entonces, vamos a hacer una pausa con esa idea de transistor. Sí queda más o menos claro esta idea de que los transistores sirven pues para dar estas señales de sí y no. ¿Vale? Sí. Entonces, en lógica, ¿han escuchado ustedes del movimiento estructuralista de principios del siglo XX? Lo vemos fuerte en lingüística, en antropología, o sea, hay muchos pensadores estructuralistas, ¿no? Sí, tienen más o menos en cuenta ese contexto. Sí. En matemáticas y en lógica, la idea o el equivalente a ese estructuralismo era dicho de una manera muy laxa, era tratar de pues encontrar como un punto común, una estructura básica hacia, hacia las matemáticas o hacia la lógica misma, ¿no? O sea, la idea es como encontrar como una estructura sencilla, simple, lógica, que a partir de esa simplicidad pudiera dar cuenta de la gran complejidad que son los diversos tipos de matemáticas, ¿no? Entonces, ahí aparece la figura de George Boole, que está más o menos en este contexto de pensamiento. Em, él es británico y él es, digamos, un antecesor fuerte para esta idea del estructuralismo. Y él plantea la idea de reducir la lógica o tratar de hacer una lógica como muy, muy, muy simple, ¿no? Es decir, en vez de tomar, pues, como que valores o teoremas muy establecidos, trata de hacer como una lógica más bien mínima, ¿no? Entonces, los valores que se le ocurren, son, pues, los de sí. Perdón, voy a poner el nombre aquí en pantalla, en el chat. George Boole. Y él es el creador de la lógica booleana, le dicen.
Ujú. Entonces, a ver, por aquí tenía. Ok, entonces, esta lógica empieza con operadores muy sencillos, por ejemplo, de conjunción. O sea, empezamos con la idea de sí, no. Por ejemplo, otro que se utiliza mucho, mentado NAND, que es no AND, o sea, vamos a ponerlo así, ¿no? Ese X OR, pues es conjunción, pero esta es conjunción exclusiva, ¿no? Es uno o el otro. Entonces, este tipo de operadores son operadores lógicos y funcionan básicamente con una lógica de dos valores. Los valores son verdadero o falso. Entonces, imaginemos esta idea del transistor, ¿no? Tenemos el transistor que está pasando la corriente y llega pasa la corriente y llega al transistor y en el transistor encuentra ese tope. Si el tope no pasa la corriente, estamos sobre el no. Si el tope deja que pase la corriente, estamos sobre el sí. ¿Ok? Entonces, luego podemos complejizar esta idea y en vez de tener solamente un transistor, pensar en dos transistores. Entonces, si un transistor nos dice que sí y el otro nos dice que sí también, pues vamos a este valor. Si ninguno de los transistores pasa, pues tenemos este otro. Si un transistor lo pasa y el otro no, pues, ¿sí me explico? O sea, vamos haciendo poco a poco una lógica de este tipo. ¿Sí me siguen hasta aquí? Sí. Entonces, ¿cómo funciona propiamente un procesador? Seguramente han escuchado ya de que los procesadores tienen, pues, tienen memoria. Bueno, las computadoras, por ejemplo, utilizan memoria, ¿no? Si recuerdan, hay dos tipos de memoria, que es la que está en el disco duro y otra es la mentada RAM, que es de acceso rápido. Los procesadores son, pues, este pequeño cuadrito chiquitito que está en el centro de la tarjeta madre de una computadora. Y los procesadores también cuentan con memoria propia. Entonces, ¿qué nos ayudaría para entender esto? Pues vamos a pensar en el procesador como si fuera una cosa estrictamente física, o sea, algo que pudiéramos así palpar. Entonces, a mí me gusta esta metáfora, ¿no? Vamos a imaginarnos la idea de un laberinto, pues sí, como el laberinto del Minotauro, ¿no? Es un laberinto físico. Entonces, normalmente pensamos en los laberintos como en los dibujos así, de los niños, y pensamos el laberinto como que hay que encontrar una salida. Pues podríamos pensar en el laberinto sin necesidad de pensar una salida, sino de esos laberintos cuya idea es nada más llegar al centro, ¿no? Como que ayuda a el tigre Toño a llegar a las azucaritas que están al centro, ¿no? Entonces, la electricidad va a ser como si fuera un corredor, ¿no? Entonces, el corredor tiene que entrar y hacer este recorrido, ¿sí? Hasta llegar al centro. Pero en ese trayecto vamos a poner banderas. Por ejemplo, aquí hay una bandera, aquí hay otra, y así, ¿no? Entonces, ese corredor puede ir izando las banderas o bajándolas, así como quiera hacerlo, ¿no? Entonces, va a ir haciendo eso con las banderas en torno a ese recorrido, como quiera, ¿no? Estas banderas son básicamente los transistores. Entonces, toma esa ruta y activa un transistor, este otro lo deja en paz, y así, ¿no?
Y cuando llega al centro, digamos que avisa y está diciendo, ok, que pase el siguiente corredor. Entonces pasa el siguiente corredor. Este trayecto que está realizando es un ciclo. Los procesadores realizan trayectos, la medida es X cantidad de ciclos por segundo, ¿no? Y la frecuencia la miden en hertz. Entonces, que es por ejemplo, dicen, esta computadora tiene, el procesador es de 3 GHz, o no, de 4 GHz, o algo así. Entonces, eso nos dice básicamente a la velocidad que el procesador está cumpliendo ciclos. Cada vez que pasa, está efectuando instrucciones, es decir, dando señales de este transistor prendido, no, aquí sí pasa corriente, no pasa corriente, etcétera, y está activando una serie de valores de verdadero o falso, y ya todos acumulados dan cuenta de una instrucción que empieza siendo básica, pero se va generando de modo complejo. Digamos que empezamos primero con una instrucción sencilla de sí, pero luego pasamos a una instrucción más compleja de AND, y ya terminamos la instrucción, ¿no? La instrucción termina siendo una cadena de instrucciones así, ¿no? Todas estas son sencillas, pero luego ponemos como entre paréntesis esta cadena y sabemos que fue la ruta de un ciclo, y esa ruta se guarda en una memoria y se le asigna un valor. Entonces de ahí se puede efectuar otro ciclo que tiene otro valor, o vamos a ponerle 0, y estos valores siguen activándose en ese mismo vocabulario binario y nos hacen tener instrucciones de instrucciones. ¿Sí me siguen? Sí. Entonces, el procesador funciona así, nos va haciendo ese tipo de instrucciones. Esta parte es especialmente interesante porque tiene que ver con la relación o la metáfora que hacemos entre las neuronas y los transistores, o la idea de el procesador de una computadora como el cerebro humano o como un cerebro físico en general. Y es parte de lo que abre el problema de esta metáfora, que se utiliza mucho en computación, sobre todo para hablar de la conciencia, en términos de que la conciencia es como el software y el cerebro es como el hardware, ¿no? Y es aquí la parte genuinamente interesante. Entonces, a través de esta lógica, las primeras computadoras que fueron diseñadas, en lugar de usar los transistores como los entendemos de modo contemporáneo, pues utilizaban focos. Entonces, em, hay fotos históricas de computadoras que son como, pues sí, anaqueles o ¿no? Estantes, pues, tras estantes, todos llenos de focos, ¿no? Entonces, esos focos están en un lenguaje binario, el lenguaje binario, pues, de unos y ceros, ¿no? Entonces, dependiendo de esta disposición entre unos y ceros, pues nos da el valor matemático, o sea, es convertible al valor matemático que queremos, ¿no? Y por eso tenemos estas cadenas de 0, 0, 0, 1, etcétera, ¿no? Es decir, esta lógica tan simple de pasa corriente, no pasa corriente, nos permite realizar cálculos complejos. La diferencia es que estas computadoras físicas así enormes, pues empleaban otro tipo de materiales. Los transistores como tales se han ido haciendo cada vez más pequeños. O sea, ahorita no estoy muy seguro de cuál es la medida, pero ya estamos hablando de nanómetros, me parece. Entonces, entre mayor cantidad de transistores en un procesador, pues se aumenta la capacidad de procesamiento. Ahora hay límites físicos, ¿no? O sea, de qué tan pequeños podemos hacer los transistores, y también hay un cálculo de en qué punto tal vez ya no se pueda captar la corriente, al menos la corriente eléctrica como la entendemos en los términos físicos, y más bien estamos entrando ya en el ámbito más complicado, que es el del cómputo cuántico, ¿no? Porque ya hay otro tipo de reglas, ¿no? Para ese tipo de interacciones de sistemas. Bueno, hasta aquí vamos bien con esta idea o con explicación. ¿Tiene alguna duda? Todo bien. Perfecto. Ok. Entonces, la idea es que, bueno, estos
primeros armatostas se van haciendo cada vez más pequeños, ¿no? Porque diseñamos transistores cada vez más eficientes, más pequeños, y los compactamos, y los procesadores precisamente por eso se van haciendo cada vez más pequeños. Ahorita hablamos, por ejemplo, de los procesadores contemporáneos tienen núcleos, ¿no? Que no es que sea tantos núcleos o algo así. Los núcleos son básicamente procesadores más pequeños dentro de ese procesador. Y luego han escuchado de esta idea de los threads o hilos, me parece que les dicen, ¿no? Tiene 8 núcleos y 16 hilos o 16 threads o algo así. Es otro tipo de arquitectura que trata de semejar como otro tipo de procesadores, pero, o sea, son básicamente como modos ingeniosos en los que se ha tratado de darle la vuelta al problema de qué tan pequeños pueden ser los transistores en equipos viables de modo comercial, ¿no? Entonces, una de las hipótesis fuertes para decir que, pues ya ven que está en discusión esto, ¿no? De que en qué punto va la inteligencia artificial a alcanzar el nivel de inteligencia de un ser humano, ¿no? O sea, en qué punto va a ser igual de inteligente que nosotros. Y uno de los modos de medirlo es cuando se alcance el mismo número de transistores que el mismo número de neuronas en un cerebro humano. Entonces, ahorita no recuerdo el comentario, pero creo que una de esas fechas era como para 2030, ¿no? Que para 2030 tendremos un procesador que pueda tener el mismo número de transistores que un cerebro físico. Entonces, es importante por esta analogía entre transistor y neurona. Entonces, les insisto en esta imagen del corredor en el laberinto, porque eso significa que literalmente podemos hacer un procesador en físico. O sea, por ejemplo, podríamos diseñar un laberinto así muy grande usando puros dominos, así como que hacen las filas de los niños de los dominos que se van cayendo. Y podemos diseñarlo de tal manera que podemos hacer procesadores físicos que podamos ver y sentir. Entonces, el procesamiento de estos valores lógicos no es una cosa virtual. O sea, el procesador no es virtual. Lo que es virtual es, digamos, que el software, pero también ahí hay una trampa interesante, porque el software, o sea, lo que vemos en pantalla con lo que interactuamos, realmente, pues esto se denomina una interfaz de usuario, ¿no? ¿Y qué es una interfaz de usuario? Pues es una manera gráfica en la que nosotros podemos interactuar de manera, pues, intuitiva con una serie de órdenes que están siendo llevadas a cabo, pues, en un lenguaje base que, si queremos pensar en el lenguaje binario, pero realmente ya hay otros lenguajes, ¿no? Que son un poquito más sofisticados, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros vemos estas representaciones, pues nada más estamos interactuando gráficamente, pero son metáforas visuales para lo que realmente está sucediendo abajo. Y lo que realmente está sucediendo abajo son puras operaciones lógicas, son puros cálculos. Entonces, esa virtualidad, para empezar, realmente no existe. O sea, no hay iconos que uno arrastra. El arrastrar iconos es una traducción de este procesamiento. ¿Sí me siguen hasta aquí? Sí. Entonces, esto quisiera vincularlo precisamente con la idea de los grandes modelos de lenguaje, porque los grandes modelos de lenguaje plantean que están usando el lenguaje. ¿Pero en qué sentido están usando el lenguaje? O sea, ¿lo están usando el lenguaje en los términos que una persona consciente lo utiliza? Algunos dicen que ya tienen experiencia con la IA, ¿verdad? Pero los que no han tenido mucha experiencia con eso, al menos han utilizado o han interactuado con un chatbot o algo así. Sí. Y más o menos qué impresión le dio o qué le interesó. Bueno, es como no sé, como algo, perdón, algo de flujo, ¿no? Preguntas algo, es como una pregunta, más bien te pregunta algo, es una pregunta cerrada y vas en direcciones y sigues ¿cómo se llama? Flowchart, ¿no? O sea, como que es muy cerrada, digamos, salvo que sea ya más como interaccionista, pero sí es como, si la respuesta es sí,
vas por allá. Si la respuesta no, vas por allá, más o menos. Precisamente esta idea del flowchart es muy importante, ¿no? Porque, ¿qué es un flowchart sino esto mismo que tenemos aquí, ¿no? O sea, es si el mapa de flujo que normalmente se caricaturiza mucho con respecto de las computadoras, ¿no? Hasta hay muchas tiras cómicas que dicen, bueno, se planteó en términos de if and when, ¿sí? Como de que sí, entonces, ¿no? Y es lo que está haciendo la lógica del procesador realmente. O sea, está siguiendo instrucciones, siguiendo este caminito. Y si pueden ver, esto es el mismo camino de los transistores. O sea, es realmente ese tipo de lógica. Bueno, aquí menciona la compañera que frustración de acuerdo al contexto en el que está inmerso. Precisamente lo interesante, ¿no? Puede ser útil y puede ser frustrante esa interacción porque se entiende cómo hay una ruta predefinida para este tipo de cuestiones. Ok, pues hasta aquí tienen alguna duda o algo que quieran comentar. Ok, entonces les voy a presentar una diapositiva para hablar de este tema de los modelos grandes de lenguaje. Nada más que déjenme ver cómo lo comparto. Ok, sí lo ven bien, ¿verdad? Sí. Sí, ya se ve. Ok, bueno, pues primero la cuestión es ver cómo es que funciona una neurona, ¿no? Para ver por dónde va esta analogía con el transistor. Pues aquí tenemos la estructura de la neurona que tiene sus terminaciones. Está el núcleo, está el cuerpo celular, está el axón, que es la conexión que tiene con la otra neurona. Entonces, pues esto es como es una neurona pues en un cerebro, ¿no? La neurona propiamente orgánica. Hasta aquí está bien, me dicen si puedo pasar a la siguiente diapositiva. Sí, listo. Bueno, aquí lo interesante es que en ese sentido las redes neuronales, eh, em, los grandes modelos de lenguaje están inspirados en este modelado que se llaman las redes neuronales, que es una cosa que se propone, es realmente vieja, empieza como en los 70, me parece, la propuesta de las redes neuronales. Y la idea es, pues, emular, o sea, hacer un modelo de cómo se supone que funcionan las neuronas, ¿no? Entonces, si aquí podemos ver precisamente cómo parecería, ¿no? Que se asemejan pues a un transistor, ¿no? Porque hay un canal, es decir, una neurona es un transistor, acá hay dos transistores, están transmitiendo información, entonces cuando pasa la información tenemos sí, cuando no pasa la información tenemos no. Entonces podemos hacer esa relación, ¿no? Entonces sería la cuestión de concebir las neuronas artificiales, pues, porque imitarían partes de las neuronas físicas, como las dendritas, los cuerpos celulares y axones, ¿no? Pero hay limitantes a esta equiparación. Em, ya que hicimos esta analogía de pensar que podríamos hacer un procesador hecho con puros dominos, Em, podríamos hacer ahora la idea de, bueno, pues ¿por qué no lo dibujamos, no? Vamos a suponer que queremos realizar un dibujo y decimos, a ver, vamos a ver. Vamos a dibujar un camino, ¿no? Entonces vamos a decir, primero vamos a caminar aquí, ¿no? Y aquí vamos a tener un primer transistor donde habría una conexión de sí, ¿no? Y de aquí tendría otro, y si es no, baja para acá, y de acá sigue para acá,
aquí tiene otra conexión, aquí tiene otra. Entonces, si alguna vez han visto estos diagramas eléctricos, de cómo hacer les dicen pistas o rutas de por dónde va como el cableado detrás de un equipo electrónico, donde está, si han visto esta tarjeta de plástico, ¿no? Por ejemplo, abren el celular y el celular es esta tarjeta con un listón ahí pegado con unos cables que se conecta a la pantalla y todas esas cosas, ¿no? Entonces, normalmente los vemos cuando se rompen, ¿no? Pero no andamos abriendo las cosas así porque sí. Este, entonces, esos diagramas que nosotros pensamos, pues están ahí de manera física. O sea, aquí los podemos dibujar, no los podemos conceptualizar así dibujados. En ese sentido, cuando hacemos esos dibujos, pues estamos pensando en un canal ideal, ¿sí? Es decir, nosotros pensamos, ok, hay condiciones eléctricas, o sea, de que pasa la electricidad o no pasa la electricidad, ¿no? Lo que pasa con las neuronas en realidad es que las neuronas transmiten, pues sí, la carga eléctrica, pero las neuronas pueden transmitir con intensidad esa carga eléctrica fácilmente y también hay más sutilezas que en esa transmisión porque utilizan componentes como el sodio y me parece que hasta el cloro, me parece que utilizan para poder nivelar esa intensidad y también como darle, podemos decir, como sabor, ¿no? O sea, es decir, no es una transmisión así simple, sino que es más compleja. Entonces, si nosotros queremos hacer una idealización de cómo actúa una neurona, pues lo más fácil, digamos, es como limitar ese número de variables y tratar de conservar algunas que sí serían manejables, ¿no? Entonces, regresando a la presentación, la idea es que hay peculiaridades de esas neuronas artificiales que no pueden imitar, ¿no? Por ejemplo, una cuestión es la destrucción de conexiones entre neuronas. O sea, pues, no sé, nos damos un golpe muy fuerte o tenemos algún otro percance o así y podemos perder algunas neuronas, ¿no? ¿Qué pasa? El cerebro pues se adapta o adquiere otras, trata de suplir funciones, a veces lo logra, a veces no, bajo este fenómeno que se le denomina plasticidad, ¿no? O sea, porque el cerebro es muy adaptable. Ahí por ahí sale mucho en redes el caso de una persona que desarrolló una enfermedad desde muy chico que tenía una cantidad de líquido en el cerebro que se fue incrementando y le fue compactando el cerebro hasta que tenía un tamaño pues muy, muy pequeño, ¿no? Y seguía funcionando normal porque el cerebro se fue acoplando a, a esa condición, ¿no? También, bueno, si han escuchado, ¿no? De personas que a veces tienen que extirparles algunas secciones del cerebro y se dice que otras secciones del cerebro surge pues para tratar de compensar esa pérdida. O sea, a veces lo hace bien, a veces no lo hace bien del todo, pero es algo es una característica física, biológica de las neuronas que es algo que no sería emulable en estas redes neurales, ¿no? Tampoco, por ejemplo, se puede emular la duración de las señales. Y otra cosa muy interesante es que, pues, estas neuronas, ideales o virtuales o artificiales, pues no se cansan. Y pues todos sabemos precisamente lo que es estar cansado en términos intelectuales, ¿no? Esto es algo que no siente la inteligencia artificial en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí pues a lo que vamos es esto, ¿no? Que la transmisión de información entre neuronas es parte química y parte eléctrica. Aquí, por ejemplo, está la idea se emplean iones como el de sodio, potasio y el cloro a través de la membrana celular. Es posible que la señal posea intensidad y no que consiste nada más meramente en estos valores de on y off. Y en ese sentido, las redes neurales lo que tratan de hacer para compensar esta falta es usar la idea de pesos o weights, ¿no? Que son parámetros
que representan la fuerza de las conexiones entre variables. Entonces, lo interesante es que, digamos que en ese modelo que estamos diseñando, nosotros podemos como ajustarlo, así como cuando nosotros tenemos perillas para subir y bajar el volumen, podríamos hacer esto, ¿no? ¿Qué tanto peso va a tener tal señal, ¿no? Pero esa gradación que hacemos para subir y bajar el volumen o para subir y bajar el peso en este sentido, nosotros la podemos ajustar previa en el sistema o podemos incluso dar dar la instrucción, así como en este flowchart, de que si las respuestas pues, son muy malas, que aumente el peso o que disminuya el peso, ¿no? ¿Sí? Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Entonces, luego surge esta noción de token. Y antes de hablar de esto, quisiera que platiquemos un poquito de qué es un token. ¿Todos han escuchado esta noción de token? O sea, literalmente se traduce como ficha, ¿no? Ok, y bueno, vamos a pensar en un juego de mesa como el ajedrez. Tenemos nuestro juego de mesa, vamos a jugar con alguien, sacamos el ajedrez de la cajita y empezamos a juntar los peones, el caballo, que las torres, y vemos que están incompletos, ¿no? A las blancas les faltan 2 peones y un caballo, y a las negras les falta el rey y les falta un alfil. Entonces, ¿qué hacemos? Pues si tenemos muchas ganas de jugar, lo que hacemos es tomar cualquier cosa física que tengamos a la mano, por ejemplo, una taparrosca o una bolita de papel, o hasta si queremos ser más creativos, lo dibujamos, algo así, y lo ponemos y decimos, este es el rey, o este es un peón, etcétera, ¿no? Es decir, tornamos una ficha no en el objeto que es, sino en el puro valor que representa. Entonces, aquí es una cosa muy interesante porque, por ejemplo, si pensamos cómo funcionan bueno, nosotros vemos las ecuaciones y o por ejemplo, desde lógica no tenemos P, entonces P, entonces Q, ¿no? Entonces, cuando somos muy malos en lógica o cuando empezamos a aprender, pues una de las preguntas más clásicas es, bueno, pero pues esa P, ¿qué es esa P, no? ¿Qué es esa Q, no? Y la cuestión es que, pues esa P no es nada, es una ficha en ese sentido. O sea, esa P, lo que nos interesa no es cuál es esa P, sino meramente su relación con Q. Entonces, si lo vinculamos, por ejemplo, con la idea de los transistores, la señal eléctrica va tocando el transistor y da un valor de sí y da un valor de no. Pero ese valor de sí no es un sí de una afirmación previa, ni es un no de una afirmación previa, sino es el puro valor relacional que tiene. Entonces, no hay ningún objeto, ¿sí? Entonces, es una mera abstracción. Entonces, en este sentido, podemos, por ejemplo, pensar que cuando un gran modelo de lenguaje ve una palabra como em, humanidad, digo, vamos a poner nada más para incitar más el asunto, realmente no necesita entender el, el concepto de humanidad. Lo que entiende más bien es el valor que tiene este en relación a o sea, desde una pura lógica, realmente no importa el valor de P, porque lo que importa es la relación que tenga, no importa el objeto que represente. ¿Sí? ¿Sí me siguen hasta aquí? La verdad espero no estar sobresimplificando. Me dicen si está bien o si ya de plano me fui muy para abajo. Ok. Entonces vamos a regresar a la presentación. Entonces, los grandes modelos de lenguaje
parten de dividir los componentes, en este caso, por ejemplo, el lenguaje, en eso, en fichas. Entonces, no aprenden palabras, porque aprender una palabra implica, pues, digamos, podemos decir, aprender una palabra es aprender el significado de la palabra, pero pues ahí ya hay muchas cosas de filosofía del lenguaje y de la lingüística contemporánea, por ejemplo, toda la idea de la pragmática, ¿no? De que realmente el significado de la palabra es, pues, es el uso de la palabra también, ¿no? Entonces es un poco complicado, pues, dar definiciones que ya estén ahí como cocinadas dentro de esa lógica, ¿no? O sea, el problema con el gran modelo de lenguaje, si queremos que aprenda algún lenguaje, pues la idea no puede ser darle un diccionario, porque pues bueno, nosotros no podemos aprender el lenguaje así. Y a veces es muy frustrante aprender el significado de una palabra leyendo un diccionario, ¿no? Normalmente queremos ver, bueno, pero ¿cómo se emplea o para qué sirve o qué onda, ¿no? Y para eso sirve todo este rollo de tener conversaciones practicando el lenguaje, ¿no? Em, entonces, la idea de los tokens es eso, que aprende entonces, básicamente sustrae el potencial de una palabra, el uso de una palabra precisamente porque está atendiendo a la relación que tiene esa palabra con otra. Entonces, le está viendo como un token. Entonces, no hay ningún aprendizaje de la palabra esencialmente como uno esperaría, ¿no? Y de ahí vamos a la idea de peso, ¿no? Entonces, el peso sirve para poder aumentar o aminorar la señal. Y en conjunto, la idea de tokens y la idea de pesos sirven para predecir o producir una continuación razonable a cualquier indicación textual o prompt, como se dice. Si todos han escuchado de esta palabra de prompt, Sí. Sí. ¿Alguien quisiera decirnos qué es un prompt? Una instrucción que se le da a un chatbot, por ejemplo. Exactamente, es una instrucción, ¿no? Entonces, en ese sentido, usualmente pensamos que cuando uno escribe un prompt en un gran modelo de lenguaje como ChatGPT, alguna de sus variables, algo así, lo que está haciendo la IA es entender lo que decimos. Pero entender lo que decimos implicaría que procese el lenguaje como nosotros lo procesamos, es decir, que aprenda el significado de las palabras, aprenda el uso, etcétera, ¿no? Ahora, esto es un tema que recientemente se pone más en debate porque creo que nos dice mucho sobre cómo empleamos el lenguaje nosotros mismos, ¿verdad? Pero todavía no nos metamos ahí. El punto es que lo que va a hacer la IA en ese sentido es predecir de acuerdo a las palabras que están establecidos en ese prompt o en esa primera interacción. Lógicamente, pues, o estadísticamente, ¿qué es lo que se buscaría de estas, ¿no? Entonces, en ese sentido, los grandes modelos de lenguaje no son muy nuevos. Yo me acuerdo, por ejemplo, por ahí del 2005, 2006, que había una página muy divertida que se llamaba Generador de Ensayo Postmoderno, ¿no? Entonces uno le ponía, a ver, genérame un ensayo postmoderno y decía como que no, Britney Spears y la relación Foucaultiana entre las líricas de tal canción y cosas así. O sea, y generaba ensayos, precisamente como a manera de mofa, pero siguiendo la estructura académica del ensayo, ¿no? Entonces, realmente lo que hacía era una predicción, pues, de formas rigurosas de escritura y lo rellenaba con texto, siguiendo eso, ¿no? Entonces, esa idea no es nueva, de hecho, es bastante vieja. Y, pero estamos en una escala mucho más refinada, ¿no? Aquí las redes neurales, digamos, no están aprendiendo recordando información, sino más bien lo que hacen es que aprenden durante su entrenamiento, que es cuando realizan esta asociación o esta división de palabras en tokens, y en ese sentido siempre repiten las mismas respuestas en torno a su entrenamiento mismo. Aquí la cuestión es que los primeros grandes modelos de lenguaje como 2019, 2020, incluso 2021, aprendían así, ¿no? Se les entrenaba y de ahí empezó todo este rollo del gasto gigantesco de energía y demás, y ya como que se tenía el gran modelo de lenguaje, ¿no? De hecho, es muy interesante porque nosotros, pues ya es posible
que podamos tener grandes modelos de lenguaje funcionando a nivel local en nuestra computadora, es decir, sin necesidad de Internet. Hay muchas aplicaciones que desafortunadamente todavía no tienen la interfaz de usuario amable como para que uno nada más las ejecute como si fuera un programa sencillo y requieren de una computadora pues un poquito más sofisticada que las que normalmente uno compra. Y, pero ya pueden funcionar de manera local y uno puede buscar así entre colecciones de librerías y decir, ah, pues es esta versión del ChatGPT, bueno, de las versiones que son libres de acceso abierto, ¿no? Hay uno muy popular que se llama Llama, como las llamas de Perú, y así, ¿no? Entonces, uno descarga el gran modelo de lenguaje y pues pesará que serán unos de entre 4 y 16 gigas, dependiendo de qué tan sofisticado sea ese modelo, ¿no? Esos modelos ya están entrenados. Modelos como el ChatGPT 5 y Gemini y los otros que están así siendo muy populares, la inteligencia de Meta, por ejemplo, tiene la capacidad de entrenarse con los textos que uno les provea, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay uno de los que les voy a mostrar, que es se llama Notebook de Google, Notebook LM, que está muy padre porque ahí funciona, uno sube un archivo, por ejemplo, tiene un PDF de algún libro que esté leyendo o si ustedes escriben algo, pueden subirlo en formato PDF y la inteligencia artificial va a evaluar solamente la fuente que ustedes suban. Entonces, digamos que no va a inventar cosas tan libremente ni nada, sino que se va a dedicar a examinar puramente ese texto que ustedes subieron, ¿no? Entonces, los LLM pues ya pueden recibir retroalimentación, o sea, lo que uno sube básicamente dicen, pues sí, a menos que uno esté optando no hacerlo, pues lo toman como parte de su entrenamiento y se van enriqueciendo ahí, ¿no? Esto no sucedía en 2019-2020, son de los grandes cambios que tenemos ahora, ¿no? ¿Y por qué está avanzando tan rápido? Entonces, los LLM, como el tipo más exitoso de redes neuronales, nos entrenan con reglas gramaticales y lo que hacen es más bien dividir las palabras en tokens. Es decir, son componentes de palabras que son carentes de significados. Y aquí nos aclara a lo mejor más la cosa, ¿no? Podemos pensar los sufijos, ¿no? O que tantas veces se repite una sílaba o lo que sea, ¿no? Entonces, el gran modelo de lenguaje interpreta estadísticamente así como se constituye el lenguaje y predice textos en relación a los textos que ha recibido como parte de su entrenamiento o alimentación. Entonces, así los tokens descomponen los textos en partículas analizables y dicen, pues, ¿qué token es más probable que siga inmediatamente a otro? ¿O cuáles tokens suelen emplearse conjuntamente y en qué porcentaje? Y esta es la idea que está de base al funcionamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno escribe un prompt para una LLM, pues es lo que les decía precisamente, ¿no? Que el gran modelo de lenguaje no está conversando con ustedes, sino que está tratando de predecir lo que ustedes quisieran escuchar. Eso es lo que está haciendo. No sé si ya con esto queda más claro toda esta idea del funcionamiento. Sí. Entonces, se bromea mucho, ¿no? Respecto de que pues, si realmente la inteligencia artificial es inteligente y que si va a, a llegar a ese punto en que supere la inteligencia humana, etcétera, ¿no? Aquí la cuestión es más bien una carrera de capacidad de cómputo, ¿no? O sea, qué tanto puede procesar, así por fuerza bruta, eh, la información que dispone o con la cual se ha alimentado. Entonces, ahorita puse de ejemplo el lenguaje, pero ya tenemos muchos modelos que pueden ser generadores de imágenes, de videos, de audio. Por ejemplo, que les menciono de Notebook LM, déjense los apunto aquí en el chat.
Por ejemplo, ustedes suben un texto y les genera algún tipo de productos que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, les puede hacer un diagrama para estudiar, o sea, les puede hacer un resumen de darles punto por punto, un desglose por ejemplo, subimos un libro y les desglosa los capítulos y les da como los puntos generales, etcétera. Les puede generar un examen como para una guía de estudio. Otro que es muy interesante es que puede generar un podcast, o sea, genera como un programa de radio y en ese programa de radio discuten, pues dependiendo del tipo de podcast que uno le pida que produzca, discuten el texto que uno le dio. Yo uno de los que usé era como un presentador hombre y una presentadora mujer y están en un debate, ¿no? Sobre el texto, ¿no? ¿Qué era lo que quería decir? ¿Cuál era el punto general y todo eso? Y es sumamente extraño porque no solamente lo hacen en términos, o sea, el audio de ese podcast no solamente está en inglés, sino también le pueden pedir que genere en español y cosas así. Y es muy extraño porque lo hacen con una gran naturalidad. O sea, imita perfectamente algunas pausas, hacen pausas dramáticas los presentadores. Recuerdo que me sorprendió mucho el haber escuchado cómo uno empezaba a hablar y hablar, hablar y de pronto se quedaba callado y le hacía, o sea, hacía una pausa para respirar, ¿no? Como para dar intensidad dramática. Entonces, ¿qué respira ese presentador virtual, ¿no? Y, y también está pues la idea de que puede producir videos, también puede hacer clips pequeños, donde los videos son, no sé si han visto estos videos en YouTube que está alguien como dibujando en un pizarrón, ¿no? Y va comentando, ¿no? Entonces, es ese tipo de formato. Pero es muy sorprendente lo que ya puede hacer la inteligencia artificial. En ese sentido, pues bueno, ¿cómo predice, por ejemplo, las imágenes? Pues lo hace con píxeles, o sea, los tokens se vuelven precisamente píxeles, ¿no? Entonces predice la composición cuadro por cuadro. Y esa es una tecnología ya de hecho bastante vieja. Las televisiones, no sé si alguna vez vieron esas televisiones que dicen ahora que son mucho más fluidas, ¿no? Como para ver deportes. ¿Sí vieron de ese tipo de pantallas así hace años que decían? Sí, creo que les llamaban algo como tecnología líquida o algo así, ¿no? Ujú. Lo que hacían era fabricar, o sea, bueno, ya ven que, por ejemplo, el cine, ¿no? Funciona 24 cuadros por segundo, o sea, son 24 imágenes estáticas que se proyectan durante un segundo para dar la imagen de movimiento, ¿no? Entre más cuadros por segundo, pues más fluidez adquiere la imagen, ¿no? Entonces dicen mucho que los deportes se deben de ver a 30 o 45 cuadros por segundo y así, ¿no? Entonces, estas lo que hacían era que duplicaban cuadros para dar la sensación de que es más fluida la imagen. A veces, de hecho, no duplicaban cuadros, a veces duplicaban medio cuadro y medio cuadro. Por ejemplo, medio cuadro, tenemos un cuadro A y un cuadro B, entonces era la mitad del cuadro del A y la mitad del cuadro del B que todavía no llega, ¿no? Y lo insertan entre los dos como para aumentar la fluidez. Y esas son cosas que hacían ya las televisiones a nivel, o sea, podíamos tener una televisión así, no era algo muy avanzado. Entonces esta tecnología pues se ha ido haciendo más y más sofisticada a nivel de hablar ya de píxeles, ¿no? Y es así como están logrando predecir, o sea, bajo esta idea de la anticipación de lo que se va a hacer. Entonces, esto es muy importante, sobre todo cómo pensamos en la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se presenta pues como una manera de predecir el pensamiento, ¿no? Pero no es pensamiento. O sea, ¿qué peculiaridad hay en el pensamiento con respecto de la inteligencia artificial? Y al menos una que se me ocurre es que em, el pensamiento o la conciencia, como normalmente la pensamos, a veces es más bien reflexiva que predictiva, porque el paradigma, digamos, de estos grandes modelos de lenguaje es más anticipatorio, ¿no? Como que podemos decir, ok, ¿qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que va a pensar? ¿Qué es lo que debería de estar aquí? Pero el problema es que el pensamiento, al menos como lo empleamos habitualmente, es sobre lo que ya hicimos o sobre lo que estamos haciendo. No necesariamente la única dimensión del pensamiento es anticipar. Entonces ahí se puede ver más claramente una de las limitantes de los grandes modelos de lenguaje.
Bueno, pues tenemos más tiempo para platicar. No sé si tienen alguna cosa que les interesaría platicar de esto o alguna duda de lo de la presentación o de lo que hemos dicho hasta ahora. Yo, Erendira, sobre ahorita lo que comentabas, las funciones de Notebook LM, son parecidas a las que hace Gemini, pero cuando yo he producido podcasts allí, no me gusta que lo hace con español de España, a pesar de que las instrucciones, le digo, estén diseñadas para español de México. Entonces, no sé si con Notebook esa como parte se pueda controlar. Sí, en Notebook sí se puede poner en español de México, pero pues tiene sus deficiencias. O sea, a veces lo hace muy naturalmente, a veces sí tiene dos que tres problemas. Yo el problema que he notado más es que el tono de un presentador a veces cambia. O sea, por ejemplo, está hablando con un tono de voz y a veces se vuelve como muy oscura la voz de pronto o muy aguda de pronto, como que hay una especie de falta de continuidad en el tono de la voz. Pero pues bueno, es muy sorprendente de todas maneras lo que lograron. Gracias. ¿Los demás tienen alguna duda o algo más que quisieran comentar? Que, por ejemplo, bueno, yo imagino que como docentes pues tienen muchas inquietudes respecto del uso de la inteligencia artificial en clase, ¿no? Anticipando pues algunas de las cosas que vamos a ver en el curso, no sé qué cosas les interesen o qué cosas les llamen la atención, porque pues bueno, lo que está, yo creo que antes de todo es la idea de cómo detectar o cómo evitar que los alumnos utilicen la inteligencia artificial como para zafarse, ¿no?, de ensayos o de ejercicios así, ¿no? No sé qué dudas tengan en ese sentido o qué inquietudes tengan que podamos ir adelantando. Sí, adelante. Sí, gracias. Yo tengo la duda de si, por ejemplo, la inteligencia artificial nos puede servir para, como trabajamos nosotros ya con muchachos muy, bueno, yo hablo por mí, ya muchachos muy jóvenes de otras generaciones, el hecho de cómo conectar con ellos, ¿no? Como por ejemplo los estilos de exposición, de manejo del trabajo con ellos, de los temas. No sé si haya ya inteligencias artificiales donde te puedan dar como, no sé si es el chat, ¿no? Así como dar asesoría para decirte cómo hacer la clase más amena con los chicos, ¿no? Por ejemplo, esa es una. Y otra, normalmente, por ejemplo, yo trabajo con presentaciones de PowerPoint y me gustaría saber si la inteligencia artificial puede también apoyarnos en ese sentido como prácticamente para nosotros meter la información y que nos diseñe ya la presentación de una manera más dinámica. He visto que en el mismo PowerPoint tiene, no sé cuánto tiempo tenga eso, pero ya yo creo que ya tiene algunos años, tiene una ventanita que incluso te da una función de diseñador de la diapositiva. Esa yo la he utilizado y me ha servido mucho, pero no sé si haya inteligencias artificiales también que tú les puedas dar el PowerPoint y te lo rediseñen completamente. Y un poquito es como que esa cuestión que ahora se me ocurre, ¿no? Gracias. Sí, respecto de PowerPoint, bueno, de presentaciones en específico, ahorita no conozco, bueno, no tengo a la mano ninguna que haga específicamente eso, pero casi todas te permiten, por ejemplo, de hecho, es incluso un poquito peor, ¿no? Lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, en Notebook LM o algo así, uno puede subir por ejemplo, yo quiero exponer sobre un texto, hay un texto que vemos, en Filosofía de la Mente de un filósofo que se llama Gilbert Ryle. El texto se llama Concepto de lo Mental. Entonces normalmente revisamos todo el libro, ¿no? Entonces dije, bueno, pues a ver, vamos a ver cómo lo puedes sintetizar. Hay como
viendo a ver cuál era el alcance de eso, ¿no? Y, y le puede pedir uno, por ejemplo, la que he utilizado es Microsoft Copilot para este tipo de ejercicios y te avienta un esquema, ¿no? Te desglosa capítulo por capítulo y te pone las tesis principales y cosas así. Canvas aquí menciona, ¿no? Que es útil para lo que usted menciona, ¿no? Y pueden ayudar precisamente como para tener a veces slides que sean o láminas de PowerPoint que sean más dinámicas, porque a veces el problema que empleamos como un texto muy concentrado y eso hace que sea más difícil la presentación, ¿no? Entonces, así es. De Canvas, de hecho, lo utiliza mucho mi hermano, y me lo ha recomendado, pero no lo he utilizado todavía. Y igual de estilos de clase, pues también varias de las inteligencias artificiales hasta le pueden producir videos. Entonces, pues esto lo vamos a ver más a profundidad en las siguientes sesiones. Pero si tiene alguna duda o algo así que de antemano, pues me puede mandar ahí el de Campus Digital y lo checo y lo apoyo, ¿no? Sí, ay, perdón. A ver si gustan tomar la palabra, no pasa nada. Hola, Ahora buenas sí, noches. nuevamente. Perdón. Adelante. Si quiere. Sí. Perdón, no sé cuál es el nombre de pila. Constantino Vega dice ahí en la imagen. Si quiere. Sí. Soy Stephanie. Me agregué tarde a la clase por unos problemas con la aplicación, pero referente a la pregunta de los usos que las y los estudiantes le pueden dar a la inteligencia artificial, más que nada a mí me gustaría aprender o conocer un poquito la parte ética de ese uso que le dan. O sea, como profesora no es que les diga no la usen, úsenla o la usen de determinada manera. Más bien me gustaría conocer la parte ética de un uso responsable como todas las tecnologías y ver de qué manera mediante ese modo de usarla se puede generar pues más aprendizaje. Y respecto a lo que comentaba el maestro Cervantes, bueno, yo les aprendí eso a muchos de mis estudiantes, lo de Canvas, porque a ellos les llama mucho la atención las presentaciones visuales, la técnica del collage, no sé, más colores, más texturas, algún título un tanto abstracto, por así decirlo. Y viene bien porque al mismo tiempo que Canvas tiene esa biblioteca de presentaciones, ya tú decides si determinado diseño se adecua al tema. Por ejemplo, yo estoy adscrita al Departamento de Artes Visuales y la parte visual es casi un requerimiento para que el tema sea atractivo para las chicas y los chicos. Y pues nada, agradecer el espacio y gracias. Sí, bien. A ver, profesora, si quiere también tomar la palabra. Sí, bueno, yo voy más o menos en la misma línea, yo estoy en letras y pues definitivamente que igual hemos estado haciendo ejercicios inclusive de creación. Quisiera en este curso compartir la idea de si es posible limitar el uso de la inteligencia artificial a los estudiantes en este momento, ¿sí? Porque ellos lo usan, ellos lo están usando. Que no lo citen por temor a que vayan a tener, pues no, una sanción por haberla usado es otra cosa, pero definitivamente que la están usando. Entonces, desde mi perspectiva como profesora, considero que en este momento la inteligencia artificial es una herramienta, ya lo estuvo usted manejando y expresando, no es la sustitución del pensamiento. Hay que llevar a los chicos al uso y la comprensión de esa herramienta en lugar de satanizarla y decir, ¿sabes qué? No la vamos a usar. Muchas gracias. Y claro, el aspecto ético.
Sí, voy a leer Gracias. aquí, sí, gracias. Voy a leer el comentario de la profesora Arandilla que aquí también está poniendo. Dice, yo veo que el alumnado ya utiliza la inteligencia artificial en la producción de sus trabajos, pero nos hace falta tener herramientas para orientarlos sobre el uso ético de la misma, incluso saber citar a la inteligencia artificial y sobre todo evaluar el resultado de la misma por las posibilidades de alucinación que tiene. Y sí, y esto sí lo vamos a discutir más adelante. O sea, digo, puedo anticipar un poco de esto, pero uno de los grandes problemas que veo es que la inteligencia artificial se vuelve más buena entre más uno sabe de ese tema. Es decir, por ejemplo, les comenté ahorita de este libro del que le pedí a Copilot que me hiciera un resumen de capítulo por capítulo, ¿no? El problema es que o sea, si yo no pongo atención, se inventa capítulos. Y de hecho, como precisamente por el contexto de este curso y eso, he estado como utilizando un poquito más la inteligencia artificial para tratar de ver como limitantes. Y una de las experiencias más frustrantes que tuve fue porque estaba buscando una cita de Kant en las obras, en las obras completas. Y bueno, en alemán la fuente está así en gótico y es así bien difícil de leer, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, le voy a preguntar si se acuerda en qué obra está en específico esta cita, ¿no? Que, oye, pues tú puedes encontrar dónde Kant refiere a tal concepto de tal cosa. Y me aventó una cita muy seguro de sí mismo el Copilot, ¿no? Y pues yo teniendo el PDF a la mano, pues voy y checo dónde está la página, la línea, y no la encuentro. Entonces, oye, pues esta cita, ¿estás seguro que es de esta obra? Ah, no, que es de tal otra obra. Me voy y la checo y tampoco. Y así, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy frustrante porque pues, realmente lo que estaba haciendo era dando su opinión en un lenguaje que sonaba a algo que diría Kant. O sea, entonces, o sea, sonaba kantiano, pero no era una cita de Kant, era algo que se inventó. Y es un relajo, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que atender mucho porque los estudiantes están en una posición muy vulnerable de pensar de que la IA de hecho les está diciendo las cosas como, pues bien, ¿no? Y muchas veces no lo está haciendo así, precisamente porque el carácter es predictivo y eso funciona a favor y en contra. Entonces hay que buscar, y es algo que vamos a ir conversando, ¿no? Como qué fortalezas tiene ese carácter de la IA para que funcione como herramienta, pero al mismo tiempo cómo prevenirnos nosotros y cómo prevenir a los estudiantes. Muy bien. Pues, ¿algún otro comentario o alguien más que quiera señalar algo? Pues sobre esto último que comenta, la importancia justamente de este contexto que nos acabas de dar sobre, a ver, vamos a lo básico, ¿no? ¿Qué es este transistor? ¿Cuál es la tecnología detrás? ¿Cómo se está generando esto? Para poder entender cuáles son los alcances y las limitaciones y realmente qué es lo que está pasando a nivel del sistema y no quedarnos con esa interfaz bonita de, le pido una cosa y me la entrega, ¿no? Sino saber qué es todo esto que hay detrás y que pues sí, es lo que a veces nos falta ahondar en eso. Bueno, muchas gracias. Pues si nadie más tiene pregunta, pues creo que estamos en un buen momento para terminar la sesión. Les pido por favor que chequen el campus digital porque ahí ya están pues algunos contenidos para que trabajen personalmente y también están los ejercicios para realizar. Entonces, en caso de cualquier duda, pues pueden preguntar ahí por la página. Sí, perdón. Luis Eduardo, ¿quieres decir algo? Claro que sí, doctor. Oiga, sí, en respecto a lo que usted como actividades, ya están habilitadas. Nada más, una pregunta, doctor. ¿Se va a querer que trabaje de manera en grupo o manera individual? Esto se lo pregunto porque tal como cual está diseñado para armar grupos, sin embargo, también otros profesores han optado por el trabajo individual debido a que hay una gran variedad de áreas, ¿no? Se lo dejo a su consideración. Igual, si lo quiere después, vamos a platicar para poder habilitar la plataforma de manera grupal para las actividades o de manera individual.
Pues más bien yo creo que deberíamos de preguntarle. Más bien creo que debería de preguntarles a los asistentes, ¿no? Si prefieren trabajar de manera individual o grupal. Sí, sin ningún problema, doctor. Y creo que también puede funcionar mucho de la manera individual. Y de todos modos hay actividades que hay retroalimentación, ¿no? Entonces, para hacer la configuración pertinente y que no tengan ningún problema para hacer esta actividad. Bueno, aquí menciona una compañera que se podría hacer en ambos formatos. ¿Es posible eso? Sí, por ejemplo, lo grupal está también enfocado a foros, hacerlos un poco más pequeños. Sin embargo, ahora si lo dejo de manera grupal, hay un solo grupo, en este caso, y ahí todos tendríamos la retroalimentación de todos. Entonces no habría mucha afectación. Así como usted lo vamos a plantear. Más bien ahora hay... Sí, el foro puede ser mejor compartido porque la vez pasada, como eran grupos, bueno, cuando yo lo tomé eran grupos pequeños y el problema es que pues la retroalimentación era muy breve, ¿no? Sí, sin ningún problema. Entonces lo dejo abierto, un solo grupo, para que todos podamos. Sí, yo creo que vamos a mejor hacerlo individual. Es que uno de estos que tiene que ver con que se hace un foro como para opinar ahí, ¿no? Y la cuestión es de que si es grupal, se hacen grupos así como de 4 o 5 integrantes y nada más pueden conversar esos 4 o 5 integrantes. Entonces, como el grupo que tenemos no es realmente tan grande, creo que se beneficiaría mucho de que todos pudiéramos estar discutiendo en un mismo foro sin estar segmentados. Perfecto. Pero bueno. Así queda. Y también para los demás compañeros en relación a sus dudas, inquietudes, por ejemplo, con el maestro Cervantes, de algunas aplicaciones, no se me esperen. Ahí con el doctor Javier poco a poco vamos a ir viendo algunas referentes a la creación de imágenes, de textos, presentaciones, y están otras plasmadas ahí en la plataforma. Los invito a explorarla y denme oportunidad más tarde el día de mañana. Estaría modificado para que puedan atender la primera actividad, que es un foro. Muy bien, pues muchas gracias a todos por haberse inscrito al curso y nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, bonita tarde. Igualmente. Gracias, Sí, buenas gracias tardes, Javier. gracias. Hasta luego.